Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History y el día de hoy vamos a estudiar uno de los episodios que hicieron que nos definamos nosotros como mexicanos. Aprovechando justamente estas temporadas que vienen partidos a la selección mexicana, la Copa Oro y los Juegos Olímpicos, vamos a estudiar la independencia de México de manera un poquito resumida. Para el final podremos identificar las causas, las consecuencias que esto tuvo y podremos identificar todo el movimiento en diferentes fases y qué personajes y los eventos que ocurren dentro de cada una de estas. Así que, quédense. Antes de comenzar, vale la pena hacer una recapitulación sobre lo que hicimos en videos pasados acerca de las reformas borbónicas, ¿no? Aquí aparece una barrita donde le pueden picar si no lo han visto todavía, porque es un tema muy importante para entrar al tema de la independencia de México. Las reformas borbónicas tuvieron varias consecuencias, no solo en España, sino también en la Nueva España. Entre estas consecuencias están, por ejemplo, que los criollos ya no podían ocupar altos cargos en la política ni en el ejército. Se disminuyó el poder que tenía el virrey, únicamente una minoría de mineros y de comerciantes se vieron privilegiados. Aumentaron los impuestos porque querían hacer más eficiente y que el reino tuviera más dinero. Y hubo una inconformidad por parte de la población después de que expulsaran a los jesuitas del territorio. Nuevamente, para ver el tema por completo, refiéranse al video, esto es nada más una pequeña embarradita. Ahora, todo este tema de las reformas borbónicas es únicamente una pequeña parte de lo que hizo que el movimiento en 1810 estallara. Aunque muchas de estas cosas probablemente ya las hayan visto en primaria, es importante empezar a hacer un pequeño análisis de cómo todas estas piezas empiezan a encajar en el panorama completo del movimiento. Algunas entonces de las causas que favorecieron a que pudiera estallar el movimiento en 1810, porque cabe mencionar que hubo varias conspiraciones que trataron de darse antes de esto, pero no pudieron tener éxito. Ahora sí, entre algunos de estos factores encontramos las reformas borbónicas, el sentimiento de criollismo que empezó a crecer poco antes y a raíz de la crisis política que vivía España también, la explotación y la miseria en la que vivía el pueblo y la crisis política que vivía el reino en Europa. Este es uno de los factores más importantes, pues después de las guerras napoleónicas y la invasión de Napoleón a España, esto se vuelve sumamente importante, pues el reino se queda sin cabeza. Y eso es una excelente oportunidad para las personas en América de comenzar a hacer todos los movimientos independentistas que veremos a lo largo del continente. Hay también varias cosas que van a favorecer a que pueda surgir este tipo de movimientos, como lo fueron también los precedentes de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración. Antes de la conspiración de Querétaro hubo otras importantes, como fue la conspiración de Valladolid y como fue la conspiración de San Miguel el Grande. En 1810 la conspiración de Querétaro va a tener éxito y esto va a desencadenar lo que conocemos como la Guerra de Independencia Mexicana, la cual se va a prolongar por 11 largos años. A lo largo de estos años, las ideas del movimiento van a estar cambiando mucho. Las ideas que va a haber en cada una de las diferentes fases van a ser muy diferentes entre sí. Veremos que incluso al inicio ni siquiera se pretendía realmente ser un país independiente. Y así pues, al estallar la guerra vamos a tener a lo largo de todo este movimiento dos ejércitos bien diferenciados. Por un lado, vamos a tener al ejército insurgente, que en general van a estar dirigidos por un grupo de criollos con ideas ilustradas, que luchaban, entre otras cosas, por la separación de la Nueva España del Reino Español. Y por otro lado vamos a tener al ejército realista, encabezados principalmente por Félix María Calleja, quienes defendían el sistema colonial español y representaban a la corona española. Bueno, entonces vámonos ahora sí con lo jugoso. Vámonos con la primera fase del movimiento de la independencia, que es el movimiento que va a iniciar todo. En esta primera etapa, la primera etapa va a iniciar desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la muerte de Miguel Hidalgo. En esta etapa vamos a contar con la participación de algunos criollos, como lo son Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, el Corregidor y la Corregidora. Este movimiento se va a caracterizar también por la participación de miles de personas, sobre todo de estratos bajos, lo que va a hacer que Miguel Hidalgo, al frente del movimiento, le dote a esta fase de un sentido o de un carácter bastante social.
lo cual vamos a ver con ciertos decretos que hace Hidalgo, sobre todo, por ejemplo, con la abolición de la esclavitud en Guadalajara más tarde durante ese año. La parte que desencadena todo probablemente ya se la saben y la hayan escuchado desde la primaria, por lo que no nos vamos a detener mucho en este tipo de anécdotas, ¿no? Pero bueno, básicamente tienen la conspiración que se planeaba hacer más tarde. Los descubren, se da el pitazo y entonces sale Hidalgo, toca la campana, reúne a las personas y es el momento de empezar a pelear. Al inicio de esta etapa realmente no buscaban como tal la separación del reino español, sino lo que se buscaba es que, como en España se había quitado a Fernando VII para poner a José Bonaparte, realmente querían que Fernando regresara, pues Fernando VII era un rey bastante querido tanto por españoles como por novohispanos. Por esta razón, en el grito de Hidalgo se cuenta que se dice: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vivan las Américas! Y ¡viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno!, refiriéndose a los franceses. Esta primera etapa es probablemente la etapa más sangrienta de todas, y es que las personas peleaban realmente casi que a piedras y a palazos por parte de los insurgentes. Esto hizo que muchísimas personas murieran a lo largo de las diferentes batallas. Eso no hizo, sin embargo, que los insurgentes pudieran conquistar varias peleas importantes, sobre todo en el Bajío y acercándose a la capital mexicana. Como lo fueron las batallas en San Miguel, en Celaya, en Salamanca, en Valladolid y la batalla del Monte de las Cruces, que es probablemente una de las más importantes, está ahí muy cerca de Toluca, y después de haber ganado esta batalla, que tenían ya todo para entrar a la capital mexicana, por motivos que aún desconocemos, Hidalgo decide no entrar a la capital y mejor se van. Después de ahí ya se van a Guadalajara y es cuando se decreta la abolición de la esclavitud. Eventualmente sigue habiendo algunas batallas y cuando Hidalgo va camino hacia Zacatecas, Félix María Calleja, que ya dijimos que es el líder del ejército realista, los va a interceptar y los va a asesinar. Después de su asesinato, como ya también sabemos, se les va a decapitar y se va a colgar las cabezas de estos rebeldes en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como una medida preventiva para que los demás vieran lo que les podía pasar si seguían desafiando a la corona. La Alhóndiga de Granaditas en esta fase adquiere un rol bastante importante. Está en la ciudad de Guanajuato y una alhóndiga básicamente es un depósito en donde hay granos para cuando haya momentos de escasez. Cuando está en el movimiento y todo se pone sumamente violento, el alcalde en Guanajuato le va a pedir a la gente, sobre todo la española, que por motivos de seguridad vaya y se encuartele, se guarde en la Alhóndiga. Y entonces sucede el evento que conocemos como la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en donde está también la figura un poquito legendaria del Pípila. Y entonces básicamente se convierte en una masacre y una carnicería en donde todos los insurgentes van y acribillan a todos los españoles que estaban ahí guardándose en la Alhóndiga de Granaditas, y a partir de ahí se siguen a las batallas que ya mencionamos. Y así pues, con la muerte de Miguel Hidalgo en 1811, se termina esta primera fase y pasamos a la fase 2, la fase de organización. Esta fase de organización va a durar 4 años, desde la muerte de Hidalgo hasta la muerte de José María Morelos y Pavón, que es una sola persona, porque mis estudiantes al parecer no sabían eso. Entonces, bueno, a la muerte de Hidalgo, José María Morelos, que también va a ser otro sacerdote, va a ser quien tome las riendas del movimiento independentista. A partir de aquí, Morelos le va a dar ya un carácter mucho más organizado, mucho más disciplinado militarmente y un tono mucho más político. Ya aquí, ahora sí va a empezar a haber ideas de ser independientes. Junto con Morelos va a haber también personajes importantes que vale la pena mencionar, como lo son los hermanos Galeana, los hermanos Bravo, y va a haber también personas notables como Mariano Matamoros y Vicente Guerrero, entre otros. Los principales eventos que hay en esta fase son un congreso constituyente que se va a organizar en la ciudad de Chilpancingo y la constitución redactada en la ciudad de Apatzingán. Esta constitución, que obviamente no pudo entrar en vigor porque pues, seguían los españoles en el gobierno, sin embargo, sí decretaba cosas como la soberanía de la nación, esto es, ser independientes, la división de poderes, la abolición del sistema de castas que todavía existía, el reparto de la riqueza, entre otras cosas. En este congreso de Chilpancingo, en 1813, Morelos va a dar un famoso discurso que conocemos como Sentimientos de la Nación, en donde básicamente va a expresar todas sus ideas políticas, que obviamente después van a quedar plasmadas en gran parte en la Constitución.
De hecho, durante el Congreso se va a firmar un pequeño preview de una declaración de independencia en donde decían que la América septentrional, la América del Norte, se separaba por completo de los reinos españoles. Durante estos años, pero en Europa, se firmaba la Constitución de Cádiz en 1812. Y es que el discurso de sentimientos de la nación y la constitución que se habían hecho en la ciudad de Apatzingán tuvieron cierta influencia en esta nueva constitución liberal que se firmaba en España. Algunas de las cosas que quedaban estipuladas en esta constitución fueron que la soberanía reside en la nación y no en el rey. Ya se mencionaba la división de poderes en el legislativo, judicial y el ejecutivo, en donde el ejecutivo aún quedaba el rey, pero con ciertas limitaciones en su poder. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, los derechos individuales a la educación, a la libertad y a la propiedad, a libertad de imprenta y a la religión católica como única. Ahora, a pesar de toda la organización y de las diferentes campañas militares que realizó Morelos, sobre todo en el centro y en el sur del país, lo apresan, va a morir y con esto va a terminar también esta fase. Y esto se va a deber a diferentes factores. Por un lado, llegaron refuerzos militares desde Europa al continente americano. Por otro lado, Félix María Calleja, que al principio era quien dirigía únicamente al ejército realista, se convirtió en el virrey. Entonces, esta persona que ya venía cazando a todos los insurgentes y les va dando literalmente cuello, pues ahora se pone mucho más perrucho contra todos estos rebeldes y les va a causar un gran problema desde el punto de vista militar. Asimismo, durante estos años no podremos abordarlo a profundidad, pero se va a restablecer la monarquía en España y esto va a afectar mucho al movimiento armado en México. También, a lo largo de estos años, que fue una fase mucho más larga, hay ya un debilitamiento de las tropas, por más organizadas que estuvieran, se van cansando y con esto se va mermando y los realistas pudieron tener mucho más el control de la situación para el final. Muy bien, y con ello entramos a la fase número 3, que va desde el fusilamiento de Morelos hasta inicios de 1821. Generalmente se asocia con este evento un poquito legendario, que es el abrazo de Acatempan, ¿no?, entre Guerrero e Iturbide, en donde las tropas insurgentes y realistas van a empezar a ser amiguitos. Esta tercera etapa se le conoce como la etapa de resistencia. Y es que después de la muerte de Morelos, básicamente el movimiento queda sin cabeza y únicamente va a dar una especie de guerrillas esparcidas por todo el territorio, sin más dirección. Simplemente estando ahí, disparando y ya. Obviamente estas guerrillas no representaban ningún tipo de peligro para el gobierno novohispano, sin embargo era cansado tener que estar yendo a los diferentes lugares para aplacarlas. Para este momento, en 1815, España va a expulsar a las tropas francesas y entonces el trono, el reino va a estar mucho más fuerte. Con ello, después de todo el debilitamiento que ha habido en esos últimos años a causa del gobierno francés, va a haber un proceso como de reconquista en las colonias americanas. En ese momento va a entrar un nuevo virrey, que va a ser Juan Ruiz de Apodaca, que va a suceder a Félix María Calleja. Este nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, va a implementar una política de indulto. Básicamente le va a decir a todos estos guerrilleros que están esparcidos por el territorio que dejen de pelear y que estamos bien, que no los vamos a perseguir y que todo cool. Pero aquellos que no firmaran el indulto, que se iría fuertemente contra ellos. Va a haber muchas personas que sí van a aceptar el indulto y va a haber otras que no, como es el caso de Vicente Guerrero, que prácticamente junto con Mina van a ser las figuras más prominentes de esta fase. Vicente Guerrero va a estar peleando en algunas montañas en el sur, Guadalupe Victoria va a estar peleando alrededor de la zona de Veracruz y Francisco Javier Mina va a estar peleando en el Bajío. Eventualmente entonces Juan Ruiz de Apodaca va a poner al frente del ejército realista a Iturbide. Entonces una de las tareas que tenía Iturbide era hacer que Guerrero se convenciera de firmar este indulto con el gobierno. Obviamente Guerrero se va a negar muchas veces, entonces eventualmente van a acordar verse como para una especie de entrevista en donde Iturbide le va a decir a Guerrero: estos son mis planes políticos, que después lo plasmaría en el plan de Iguala. Se cuenta que entonces en este momento, como que Guerrero acepta, se abrazan en Acatempan y esto va a firmar un poquito el fin de la tercera fase. Y con esto entramos a la cuarta y última fase, que es la fase de la consumación.
Ya habían pasado 10 años desde el inicio de los movimientos armados. La población obviamente estaba cansada, el territorio y el reino estaban en una crisis económica terrible. En España hicieron jurar a Fernando VII la Constitución de Cádiz, esa nueva constitución que se había hecho a la par que estaba más o menos Morelos. Como dato también, junto con estas cosas, hubo varias legislaciones que afectaron el poder que tenía la iglesia. Se quitó, por ejemplo, el fuero que tenía la iglesia, se redujeron los diezmos, se abolieron las órdenes monásticas y, por fin, se abolió también la Inquisición. Y aunque esto parezca un poquito random, esto también va a afectar a que muchas personas en el continente americano vayan a querer deslindarse de el reino español, porque entonces todas las personas conservadoras o las personas con cierta influencia y las personas de la iglesia van a empezar a abogar también por la independencia para que pudieran conservar todos esos privilegios que si fueran españoles ya no tendrían. Y entonces por eso es el rol que tiene un poquito Iturbide de tratar de conciliar los intereses que tenían los insurgentes con los intereses realistas y de esta élite conservadora. Obviamente Guerrero va a ver que ya todos están cansados, que todo el movimiento no tiene cabeza y por eso le va a convenir a él unirse con Iturbide como la única manera real para poder alcanzar la independencia. Entonces Guerrero e Iturbide van a unir sus ejércitos con Iturbide al frente y con esto se va a formar el famoso ejército trigarante, llamado así porque trigarante significa de 3 garantías y estas 3 garantías eran la independencia, la unión y la religión, representados en su bandera militar que tenía los colores verde, blanco y rojo también. Y entonces van a redactar, Iturbide va a redactar el plan de Iguala, en el que ahora sí está bien estipulado la independencia de México de España. Que esta parte de la igualdad y de la independencia era lo que estaba ahí gracias a los insurgentes, ¿no? Representados en este caso por Guerrero. Y luego estaba esta otra parte de la religión, la tercera garantía, que estaba ahí gracias al lado de Iturbide y de los conservadores. En este plan también, a pesar de todo, a pesar de querer deslindarse del reino español, va a estar estipulado en el plan que la forma de gobierno debería de ser la monarquía. Con el paso de los meses, las ideas proclamadas en el plan de Iguala y las ideas proclamadas por este ejército trigarante van a ganar muchas más seguidores entre los criollos y entre distintos grupos de la población. Con esto es que eventualmente pueden llegar con el nuevo virrey, Juan de O'Donoghue, y firmar los tratados de Córdoba, en donde ahora sí una parte mexicana y una parte española van a firmar en papel que el imperio mexicano se va a deslindar del reino español. En estos tratados también estaba escrito que como se quería mantener la monarquía, se le iba a ofrecer el trono a Fernando VII, cosa que obviamente se va a negar. Y así, el virrey va a entregar la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y va a entrar el ejército trigarante a la ciudad y este evento es el que formalmente le da fin a la lucha. Así que ya para cerrar todo esto, es interesante ver que a lo largo de todos estos años realmente las ideas que se tenían fueron completamente diferentes en cada una de las etapas. Aunque hoy lo estudiamos realmente como un solo evento, cada fase realmente puede ser una pequeña guerra civil por sí misma, de diferentes fracciones de la población estándose atacando unos a otros, algunas veces con mucho menos organización que otras. Realmente la independencia, más que guerra, se logra gracias a una negociación y una diplomacia impecable, ¿no? Iturbide era un gran estratega militar. Y con esto, pues estas negociaciones se lograron gracias a personas que estaban en el poder y ciertos caudillos revolucionarios. Y no sé si pueden ver también la ironía que al final de todo esto se logra porque estas élites de la población, ¿no? Toda la parte conservadora y de las personas que tenían privilegios eclesiásticos, simplemente los querían conservar para no perderlo, porque es lo que significaba al quedarse como miembros del reino español. Así que básicamente desde el inicio de este país está bañado de una gran cantidad de ironías como las que vemos hoy en día, especialmente en este año que cumpliremos 100 años ya de la culminación de este proceso y de ser un país independiente. Para ver también lo que pasa después de este evento pueden ver todos los otros videos que tenemos a lo largo de todo el siglo XIX de la historia de México. Ojalá les haya gustado, ojalá hayan aprendido un poquito más y hayan aprendido a ser un poco más críticos con este invento tan importante de la historia de nuestro país.
Así que conforme se vayan acercando a las fiestas mexicanas, tengan eso muy presente. Y aún así, pónganselo a verde. Que viva México a pesar de todas estas ironías con las que vivimos en este país tan surrealista. Y nos vemos a la próxima.